¡Ay, Dios mío! Estoy furiosa hoy. Tengo que decirlo ahora mismo. Hay personas que simplemente no merecen ser padres. Esta historia que tenemos hoy es más que tóxica. Es pura maldad. ¿Están preparados para ver a una familia desechar a su propia hija como si fuera basura en un país extranjero? Vamos a ello. Mi familia me dejó tirada en Tokio riéndose de sobrevive, fracasada con solo $100. Construí una fortuna mientras ellos caían en bancarrota total. Cuando me encontraron, rogaron mi ayuda. Les tiré $100 y les dije, para mí nunca valieron más que esto, mientras subía a mi helicóptero. Ya no son mi responsabilidad. Siempre nos has avergonzado con tu trabajito desde casa, quizás aquí aprendas el valor del esfuerzo real, dijo mi padre dejando caer un billete de $100 que revoloteó hasta mis pies. Estaba aturdida, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. El bullicio ensordecedor y las luces de neón del cruce de Shibuya me aplastaban mientras veía a mi familia subirse al taxi con mis pertenencias. Sobrevive, fracasada, se burló mi madrastra mientras la puerta se cerraba. Corrí tras ellos tropezando con mis propios pies. Por favor, mi pasaporte está en mi maleta, grité desesperada. Pero lo peor no fue el abandono físico. Esa misma noche, mientras temblaba en la calle, descubrí que mi madrastra había vaciado la cuenta bancaria secreta con la herencia de mi difunta madre. Tengo 31 años ahora. Han pasado 8 años desde aquel día en Tokio, pero todavía puedo sentir el frío metálico de la ciudad y la humillación ardiendo en mi pecho cada vez que lo recuerdo. Antes de ese momento, yo era simplemente la decepción de la familia en nuestra lujosa mansión de Polanco, en la Ciudad de México. La chica que desperdició su educación para trabajar desde casa, mientras mis brillantes hermanastros construían carreras reales y dignas de presumir en los clubes sociales. Mi padre, don Arturo, era un hombre de tradiciones, apariencias y un ego desmesurado. Como dueño de una de las cadenas de restaurantes más exclusivas del país, medía el valor de las personas pura y exclusivamente por sus títulos, sus apellidos y el grosor de sus carteras. Mi madre biológica murió cuando yo tenía apenas 10 años. Fue un golpe del que nunca me recuperé del todo, y el vacío que dejó fue rápidamente llenado 3 años después cuando Patricia, mi madrastra, entró en nuestras vidas arrastrando consigo a sus 2 hijos perfectos, Rodrigo, el futuro abogado implacable, y Valeria, la ingeniera civil con un futuro deslumbrante. Desde el día en que pisaron nuestra casa, la comparación fue constante, venenosa e implacable. ¿Por qué no puede ser más como Rodrigo? Ya tiene ofertas de 3 de los bufetes más prestigiosos de la ciudad, decía mi padre durante las cenas, golpeando la mesa con su copa de vino. O Patricia, siempre con esa sonrisa afilada que nunca llegaba a sus fríos ojos, querida Valentina, quizás deberías considerar una carrera de verdad. Ese negocio tuyo de marketing digital parece más un pasatiempo para no hacer nada que un trabajo real. Te estás marchitando en esa habitación. Lo que ellos llamaban con desprecio una pérdida de tiempo era mi pequeña agencia de marketing online. No ganaba millones de pesos, es cierto, pero me permitía ser independiente y no tener que rogarles por dinero. Cada logro mío era minimizado sistemáticamente, cada pequeño tropiezo, magnificado hasta convertirlo en un drama familiar. Yo vivía como un fantasma en mi propia casa, esquivando sus miradas de lástima y desprecio. Sin embargo, yo tenía un secreto. Un salvavidas emocional y financiero al que me aferraba en mis noches más oscuras. Antes de morir, mi verdadera madre había abierto una cuenta de ahorros secreta a mi nombre. Había depositado allí el dinero de la venta de unas joyas de su abuela. Era mi herencia, mi único patrimonio real. Durante años, ahorré cada peso extra que ganaba en mi agencia y lo depositaba en esa cuenta, soñando con el día en que tendría lo suficiente para alquilar mi propio departamento, mudar mi oficina y desaparecer de sus vidas para siempre. Esa libreta bancaria escondida bajo el colchón era mi esperanza, la prueba de que mi madre me había amado y de que yo tenía un futuro lejos de la toxicidad de Polanco. Mayo de 2016. La invitación al viaje familiar a Japón llegó como un rayo en un cielo despejado. Nunca, jamás, me incluían en sus vacaciones importantes.
Ellos iban a Aspen a esquiar, a París de compras, a Nueva York a ver obras de teatro, y yo siempre me quedaba, cuidando la casa o con la excusa de que mi trabajo no me permitía viajar. Queremos reconectar como familia, me dijo don Arturo una tarde, sentándose frente a mi escritorio con una expresión inusualmente suave. Has estado muy distante, Valentina. Japón es un lugar fascinante, lleno de cultura. Es hora de que te integres más con tus hermanos y con Patricia. Necesitamos ser un frente unido. Recuerdo la estúpida e infantil esperanza que sentí florecer en mi pecho. A mis 23 años, todavía anhelaba desesperadamente la aprobación de mi padre. Pensé, quizás finalmente me ven. Quizás finalmente, después de tantos años, soy suficiente para ellos. Acepté inmediatamente, con lágrimas de gratitud en los ojos. Gasté una gran parte de mis ahorros corrientes, no los de mi madre, esos eran intocables, en preparativos. Ropa adecuada, una buena cámara, guías de viaje. Quería ser la hija perfecta en este viaje. El primer aviso, la primera punzada de que algo andaba terriblemente mal, debió ser cuando llegamos al aeropuerto Benito Juárez. Mientras facturábamos el equipaje, Patricia me entregó mi pase de abordar con una sonrisa tensa. Hubo un pequeño error de la aerolínea con las reservas, querida, explicó Patricia con un encogimiento de hombros, fingiendo molestia. Arturo, los chicos y yo estamos en primera clase, pero tu asiento quedó relegado a la clase turista, en la parte de atrás. Intentamos cambiarlo, te lo juro, pero el vuelo está sobrevendido. Seguro no te importa, ¿verdad? Eres joven y fuerte. Pasé las siguientes 14 horas de vuelo transoceánico encogida en un asiento estrecho, cerca de los baños, escuchando el llanto de un bebé, mientras mi familia brindaba con champaña a varios metros de distancia por delante de la cortina que dividía nuestras clases sociales. Tragué saliva y me dije a mí misma que no debía arruinar el viaje por un capricho. Los primeros 3 días en Tokio fueron una repetición amplificada de nuestra dinámica en México, pero con el monte Fuji de fondo. Nos hospedamos en un hotel de hiperlujo en el distrito de Ginza. Durante las cenas en restaurantes donde un plato costaba lo que yo ganaba en un mes, Rodrigo y Valeria acaparaban toda la atención. Valeria presumía de su nuevo proyecto de puentes, Rodrigo de sus victorias en los tribunales. Yo fui rápidamente relegada al papel de fotógrafa oficial y asistente para cargar las bolsas de compras de Patricia. La tarde anterior al abandono, regresé a la suite presidencial del hotel antes de lo previsto porque me sentía mareada por el cambio de horario. Al entrar en silencio, escuché voces provenientes del balcón. Eran mi padre y Patricia. Me detuve en seco cuando escuché mi nombre. Ya no soporto verla caminar detrás de nosotros como un perro apaleado, siseaba Patricia, su voz destilando un veneno puro. ¿Has visto cómo nos miran nuestros socios cuando ella menciona que hace marketing desde su recámara? Es la mancha de nuestro linaje, Arturo. Nos arrastra hacia abajo. Valeria está a punto de comprometerse con el hijo del senador. No podemos permitir que Valentina arruine la imagen de familia perfecta. Mi padre suspiró pesadamente, y el sonido de los hielos chocando en su vaso de whisky resonó en el silencio de la habitación. Lo sé, Patricia. Yo construí un imperio, no crié fracasados. Me duele, pero tienes razón. Mañana nos desharemos de este lastre de una vez por todas. El plan está en marcha. Me quedé helada, pegada a la pared, incapaz de mover un solo músculo. El aire abandonó mis pulmones. El lastre era yo. Un problema que necesitaba resolverse, una mancha que debía borrarse. Esa noche no dormí un solo segundo. Tumbada en mi cama, miraba el techo con el corazón latiendo desbocado. Una parte de mí, la niña asustada, quería creer que había interpretado mal sus palabras, que estaban hablando de negocios, de cualquier otra cosa. Pero la otra parte, la mujer que había soportado años de abusos psicológicos y desprecios, sabía exactamente lo que significaba. Sin embargo, en mi ingenuidad, creí que me mandarían de regreso a México al día siguiente. Jamás imaginé la magnitud de la crueldad que habían diseñado. A la mañana siguiente, mi padre anunció con un tono jovial y artificial que visitaríamos los callejones tradicionales y los mercados, cercanos al famoso cruce de Shibuya.
Valentina, deja tu equipaje grande aquí en tu habitación, insistió don Arturo, bloqueando sutilmente la puerta del armario. Solo vamos a caminar entre multitudes. Lleva una mochila pequeña, no querrás cargar peso con el calor húmedo de la ciudad. Yo llevo los pasaportes de todos en mi caja fuerte por seguridad. Explicó esto con una sonrisa que ahora reconozco como puramente calculadora. En el taxi hacia Shibuya, el ambiente era espeso. Rodrigo y Valeria intercambiaban miradas cómplices, conteniendo risas silenciosas. Patricia checaba compulsivamente el reloj de diamantes en su muñeca. Yo sentía una ansiedad corrosiva creciendo en la boca de mi estómago, pero me forzaba a sonreír, repitiéndome como un mantra que estaba siendo paranoica. El taxi nos dejó cerca del icónico cruce peatonal. Era un laberinto caótico de luces de neón, pantallas gigantes, ruido ensordecedor y un mar de miles de personas caminando en todas direcciones. El impacto sensorial era abrumador. En medio de la marea humana, mi padre me tomó bruscamente del brazo, alejándome del resto del grupo hacia un callejón más oscuro y menos transitado. «Tenemos que hablar, Valentina», dijo, y su tono jovial desapareció por completo, reemplazado por un témpano de hielo. Nunca le había escuchado esa voz. Me acorraló contra la pared de un edificio. Patricia apareció de entre la multitud, llevando mi pequeña mochila. La abrió frente a mí y con gestos rápidos y mecánicos sacó mi cámara, mi suéter y un pequeño neceser, dejando solo mi identificación oficial mexicana. Luego metió la mano en su bolso de diseñador, sacó un billete de $100 estadounidenses y lo arrojó al suelo, justo sobre un charco de agua sucia. «Ya no eres nuestra responsabilidad», declaró mi padre, mirándome desde arriba con absoluta frialdad. «Siempre nos has avergonzado. Eres un parásito. Quizás esto te enseñe el valor del trabajo real. No intentes buscarnos». El shock fue tan masivo que mi cerebro se apagó. Mis oídos zumbaban. Cuando finalmente mis piernas reaccionaron y comprendí la monstruosidad de lo que estaba ocurriendo, ellos ya estaban dándose la vuelta y caminando apresuradamente hacia la avenida principal. «Papá, mi pasaporte está en el hotel». «Mis cosas», grité, el pánico desgarrando mis cuerdas vocales. Corrí tras ellos, tropezando con mis propios pies, empujando a transeúntes japoneses que me miraban asustados. Los vi subir a un taxi negro que claramente los estaba esperando. Me aferré a la manija de la puerta trasera justo cuando el auto empezaba a moverse. «Sobrevive, fracasada», fue la respuesta burlona de Patricia, bajando la ventanilla solo lo suficiente para escupir las palabras antes de que el taxi acelerara, obligándome a soltarme para no ser arrastrada por el asfalto. Caí de rodillas en medio de Tokio. Me quedé allí, tirada en el suelo, rodeada de extraños que hablaban un idioma incomprensible, a más de 11,000 kilómetros de mi casa, con un solo billete arrugado de $100. Pero la verdadera tragedia, el golpe maestro de Patricia, aún no se revelaba. Temblando incontrolablemente, caminé hasta un café con wifi gratuito. Le rogué en inglés a un turista australiano que me prestara su teléfono celular por 5 minutos. «Por favor, es una emergencia de vida o muerte», sollocé. El chico, compadecido, me lo entregó. Mis manos sudaban tanto que apenas podía teclear. Entré al portal de mi banco en México. Iba a usar el dinero de la herencia de mi madre para comprar un vuelo de emergencia esa misma tarde. Pagaría lo que fuera necesario. Ingresé mi usuario y contraseña. La pantalla cargó. Saldo disponible, $0 MXN. Parpadeé, creyendo que era un error del sistema. Revisé el historial de movimientos. El día de nuestro vuelo, mientras yo estaba incomunicada en clase turista sobre el Océano Pacífico, se había realizado una transferencia por la totalidad de los fondos a una cuenta a nombre de Patricia. Y entonces, el recuerdo me golpeó como un bate de béisbol en el estómago. 2 días antes del viaje, Patricia había entrado apresurada a mi cuarto con un montón de papeles. «Valentina, firma esto rápido, es para el seguro de gastos médicos mayores internacional que exige el gobierno japonés. El chofer está esperando para llevarlos a la aseguradora».
Yo, emocionada por el viaje y confiando estúpidamente en que al menos no cometerían un delito, firmé sin leer las letras pequeñas. No era un seguro. Le había firmado un poder notarial amplio y un documento de autorización bancaria. Me habían arrebatado no solo mi familia y mi dignidad, sino el último vestigio del amor de mi madre. Mi futuro. Mi libertad. Estaba sola, en bancarrota absoluta y atrapada en el fin del mundo. ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Esta mujer tiene que estar mal de la cabeza para comportarse así? Robarle a tu propio hijo, qué bajo. Muy bajo. ¿Y el padre lo planeó todo? ¿Qué harían ustedes si se quedaran varados en un país extranjero sin un centavo? Yo me volvería loco. Esa primera noche en Tokio es un espacio oscuro en mi memoria, manchado por el terror más primitivo que un ser humano puede experimentar. Los $100 desaparecieron casi por arte de magia. En una de las ciudades más caras del planeta, ese billete apenas cubrió una tarjeta de transporte básico, unas botellas de agua y un par de bolas de arroz en una tienda de conveniencia. Al caer la noche, no me quedaba dinero para un hotel, ni siquiera para un hostal cápsula. La realidad me aplastó. Las luces de neón que horas antes me parecían fascinantes, ahora se sentían como reflectores de una prisión gigantesca. El abismo me miraba a los ojos. Caminé sin rumbo hasta que mis pies sangraron dentro de mis zapatos, alejándome del ruido hasta llegar a un barrio más residencial. Allí encontré un pequeño santuario shinto, silencioso y oculto entre los árboles. Esa noche me acurruqué en los escalones de piedra del templo, temblando por el frío nocturno de la primavera japonesa. Las lágrimas se habían secado. Mi mente oscilaba entre la incredulidad, el pánico asfixiante y un dolor tan profundo que sentía que mis huesos se estaban fracturando desde adentro. ¿Cómo podía mi propia sangre hacerme esto? ¿Cómo podían robarme el único legado de mi madre muerta y dejarme a mi suerte para morir en las calles de Asia? La realización fue física, como si me arrancaran la piel. Ellos no eran mi familia. Eran depredadores. A la mañana siguiente, el hambre me carcomía las entrañas con una furia dolorosa. Sabía que si no comía, colapsaría, y si colapsaba sin documentos, terminaría en un centro de detención migratoria, o peor. La desesperación empuja al ser humano a cruzar líneas que jamás creyó posibles. Me acerqué a un callejón estrecho lleno de restaurantes diminutos de ramen. En la puerta trasera de uno de ellos, vi a un anciano japonés lidiando con una montaña de ollas sucias, luciendo exhausto. Sin pensarlo, me acerqué, tomé un delantal sucio que colgaba de un clavo, me remangué la blusa y empecé a lavar. El hombre me gritó algo en japonés, asustado. Yo solo lo miré a los ojos, junté mis manos en señal de súplica y me señalé el estómago vacío. Luego volví a fregar las ollas con furia. Él entendió. Durante 3 horas, fregué grasa pegada y caldo hirviendo hasta que mis uñas se astillaron. Al final, el dueño me puso enfrente un tazón de cerámica desportillado con las sobras del día, fideos rotos, algo de cerdo frío y caldo oscuro. Devoré esa comida llorando en el suelo del callejón. Fue el banquete más humillante y delicioso de mi vida. Esa tarde, usando el wifi gratuito de una estación de tren y mi teléfono sin línea telefónica, logré hacer una llamada por una aplicación de mensajería a tía Carmen, la hermana de mi padre en México. Ella era la única que alguna vez me había mostrado algo parecido al afecto genuino. Tía, susurré, mi voz quebrada por el llanto que ya no podía contener. ¿Sabes lo que me han hecho? Estoy en la calle. Patricia me robó el dinero de mi mamá. Papá me dejó tirada. El silencio al otro lado de la línea fue largo, pesado y revelador. Cuando finalmente habló, su respuesta me atravesó como una cuchilla oxidada directa al corazón. Valentina, mi niña, perdóname, sollozó mi tía, su voz cargada de una culpa cobarde. Lo sabíamos. Todos en la familia lo sabíamos. Tu padre lo planificó durante semanas. Decía que quería enseñarte una lección de dureza. Patricia propuso dejarte sin recursos para que te hicieras mujer y obligarte a buscar un trabajo de verdad. Yo no estuve de acuerdo, pero no me atreví a enfrentar a Arturo.
Él amenazó con quitarme el apoyo económico si abría la boca. Nadie objetó. Ni una sola voz se alzó para defenderme. Fui sacrificada en el altar de su vanidad familiar. ¡Qué descaro el de esta familia! Estoy furiosa. ¿En serio toda la familia lo sabía y lo permitió porque le tenían miedo a ese padre idiota y arrogante? ¿Cómo puede ser tan corrupta toda una familia? ¿Podrías perdonar a tu familia si te hicieran algo así? Porque yo, desde luego, no. Puedo intentar mandarte unos pesos a escondidas para que vayas a la embajada, ofreció mi tía, miserablemente. No, la interrumpí. Mi voz ya no temblaba. De repente, el dolor se apagó, reemplazado por un frío absoluto. No quiero tu dinero, ni el de nadie que lleve ese apellido. Voy a sobrevivir, tía. Y diles que cuando regrese, no habrá lugar en el mundo donde puedan esconderse. Colgué. En ese momento exacto, la niña que buscaba amor murió en las calles de Tokio. De sus cenizas, nació alguien que ni siquiera yo conocía. Pasé 5 días viviendo como un fantasma en Tokio. Dormía en el suelo de piedra del santuario, me bañaba a escondidas en los lavabos de los baños públicos de las estaciones de metro, usando jabón regalado por una mujer sin hogar que se apiadó de mí. Lavaba platos a cambio de sobras y caminaba con la mirada clavada en el suelo, invisible para los millones de personas trajeadas que pasaban a mi lado. Al 6.º día, mi teléfono celular, que cargaba en enchufes de cafeterías, vibró. Era un mensaje de Camila, mi prima menor, hija de tía Carmen. Camila apenas tenía 20 años y estudiaba mercadotecnia con grandes sacrificios. Vale, sé lo que te hicieron. Son unos monstruos. Llevo días peleando con mi mamá por no haberte defendido. Rompí mi alcancía y vendí mi bicicleta de la universidad. Te acabo de transferir 1.500 pesos por Western Union a tu nombre. No es mucho, pero ojalá te sirva para comer. No estás sola, ¿vale? Te quiero con toda mi alma. 1.500 pesos. Alrededor de $75 estadounidenses. Para don Arturo, eso era el costo de la propina de su desayuno. Para mí era la diferencia entre la vida y la muerte. Ese dinero no solo llenó mi estómago, me devolvió la humanidad. Camila era la prueba de que no toda mi sangre estaba podrida. Con ese dinero, me dirigía a Asakusa, una zona conocida por tener hostales más económicos y tradicionales para mochileros. Entré a un edificio viejo y lúgubre de madera, administrado por el señor Takashi, un hombre mayor con el rostro curtido por arrugas profundas y una mirada severa pero no cruel. Le expliqué mi situación usando el traductor del teléfono y mucho lenguaje de señas. Le mostré mis manos lastimadas por lavar platos. ¿Tú trabajas duro?, me preguntó el señor Takashi en un inglés rústico. Yo no hago preguntas. Habitación pequeña en el techo y un plato de arroz al día por limpiar el hostal. Trabajo sucio. Muy sucio. Acepté sin parpadear. El trabajo sucio resultó ser una tortura física. Trabajaba desde las 5 de la mañana hasta la medianoche. Limpiaba 30 habitaciones diminutas, lavaba montañas de sábanas manchadas a mano en unas tinas de concreto porque la lavadora estaba descompuesta. Y lo peor, fregaba los baños y los inodoros comunitarios usando productos químicos baratos que me quemaban la piel. Mis manos, que antes solo tecleaban en una computadora en la comodidad de Polanco, se llenaron de ampollas purulentas. Las ampollas se reventaban por la fricción del cepillo contra la porcelana, sangraban, se infectaban levemente, formaban costras y volvían a reventarse en un ciclo interminable de agonía. El dolor me subía por los brazos hasta los hombros. Por las noches, me encerraba en mi habitación un armario de escobas en la azotea adaptado con un futón rancio, y lloraba en silencio mordiendo la almohada para que nadie me escuchara. Pero en medio de esa oscuridad, la llama de mi odio y mi determinación me mantenía viva. Cada baño que tallaba, cada sábana que exprimía, imaginaba el rostro satisfecho de Patricia y la mirada arrogante de mi padre. El dolor físico era el combustible que endurecía mi espíritu. No iba a morir allí. Les iba a demostrar cuánto valía exactamente la mujer a la que le tiraron $100 a la cara.
El primer rayo de luz en mi carrera profesional surgió del lugar más inesperado, la basura. Llevaba 3 meses trabajando para el señor Takashi. Mi cuerpo se había adaptado al agotamiento extremo y mi japonés básico me permitía entender lo esencial. Un domingo por la tarde, mientras limpiaba un almacén subterráneo y polvoriento del hostal, cubierto de telarañas y humedad, encontré 3 cajas de cartón pesadas, arrumbadas en una esquina. Al abrirlas, el polvo me hizo toser, pero lo que vi me dejó sin aliento. Estaban llenas de artesanías tradicionales japonesas, juegos de té de cerámica pintados a mano, decenas de abanicos de seda finamente bordados, palillos de madera tallada e inciensos de alta calidad. Eran objetos hermosos, pero abandonados. Corrí a buscar a Takashi. Me explicó que pertenecían a un antiguo huésped, un comerciante que se fue a la quiebra años atrás y dejó las cajas como pago parcial de su deuda, para nunca volver. A Takashi no le importaban, decía que solo ocupaban espacio. Señor Takashi, déjeme vender esto a los turistas, le propuse, mi mente de mercadóloga trabajando por primera vez a toda máquina en meses. Conozco cómo vender. La mitad de las ganancias para usted, la otra mitad para mí. Él me miró con escepticismo, pero asintió. Si vendes, bien. Si no, a la basura. Así nació mi primer negocio real en Asia. Conseguí una manta vieja pero limpia, la tendí en una concurrida acera cerca del templo Sensoji y exhibí los productos. Al principio, pasaba horas sentada bajo el sol abrasador o la lluvia fina sin vender nada. Pero luego, apliqué lo que sabía. Empecé a contarles a los turistas occidentales pequeñas historias, algunas reales, otras adornadas, sobre la procedencia de cada pieza. Usé mis conocimientos de psicología del consumidor. En 3 semanas, la manta estaba vacía. Había vendido hasta la última taza. Cuando le entregué al señor Takashi su parte de los yenes, sus ojos se abrieron como platos. Mi parte equivalía a casi $500. Era el dinero más hermoso que había visto en mi vida. Era mío. Sangre, sudor e inteligencia. Con ese capital, me negué a detener el impulso. Empecé a recorrer los talleres familiares de cerámica y seda en los barrios más alejados de Tokio. Conecté con artesanos mayores que no sabían cómo vender sus productos en línea ni cómo llegar a los turistas. Les propuse vender a consignación. Fue en esta etapa de crecimiento inicial donde recibí la segunda lección más brutal sobre la traición humana. Una boutique de lujo en Sydney, Australia, vio un perfil de Instagram precario que yo había creado y me solicitó un pedido mayorista de 200 piezas, de seda tradicional. Era un contrato inmenso, pero yo no tenía el capital para adelantarle el pago a los artesanos locales. Desesperada por no perder la oportunidad, acepté la oferta de Mateo, un expatriado español que se hospedaba en el hostal. Parecía amable y con dinero. Él financiaría la producción a cambio del 40% de las ganancias netas del negocio australiano. Trabajé como una bestia de carga durante semanas, coordinando a 5 familias de artesanos, empaquetando cada pañuelo a la perfección. El día que el envío estaba listo, descubrí por un correo electrónico mal cerrado en la computadora compartida del hostal, que Mateo había contactado a escondidas a la dueña de la boutique en Sydney. Le había ofrecido los productos con un 10% de descuento, diciendo que yo era solo una empleada temporal e intentando cerrar el trato exclusivamente a su nombre, dejándome fuera. Lo confronté en el pasillo. «Son solo negocios, guapa». «Nada personal», me dijo con una sonrisa cínica que me recordó nauseabundamente a Patricia. «Deberías agradecerme la lección de negocios reales». Vaya, otro parásito con aires de superioridad. ¿Qué clase de persona tan engreída hay que ser para robarle el trabajo duro a alguien así? Mateo es literalmente la versión masculina de Patricia. Pero me encanta que la autora ya no sea la misma chica ingenua, está a punto de destruirlo. Pero yo ya no era la Valentina que firmaba poderes ciegamente. Había cultivado una relación personal, profunda y humana con la compradora australiana, llamándola por teléfono en madrugadas para hablar sobre la historia de las sedas. Llamé a Sydney inmediatamente. La dueña, indignada por la falta de ética de Mateo,
Canceló cualquier trato con él y me depositó el 100% del pago por adelantado a una cuenta que Takashi me ayudó a abrir. Mateo se quedó sin nada. Yo cerré mi primera gran exportación. Al fin respiraba. A finales de 2018 y durante todo el 2019, mi empresa en pañales comenzó a caminar con paso firme. Ya no dormía en el armario de las escobas. Me había mudado a un departamento tipo estudio, del tamaño de una caja de zapatos en las afueras de Tokio, pero era mi espacio, con agua caliente y paredes limpias. Ahora trabajaba de manera remota coordinando con más de 12 talleres artesanales japoneses, vendiendo sus exquisitas creaciones a boutiques en Europa, Australia y, paradójicamente, América Latina. Había vuelto a mi esencia, al marketing digital, pero ahora a escala internacional y respaldada por cicatrices reales. Camila y yo nos manteníamos en contacto constante. Ella se había convertido en mis ojos y oídos en México, el puente invisible hacia la vida que me arrebataron. Me enviaba mensajes de audio larguísimos detallando la novela en la que se había convertido la vida de mi familia. No vas a creerlo, ¿vale?, me dijo en un audio a mediados de 2019. Valeria está destruida. La corrieron de la constructora. Resulta que llevaba meses acostándose con el director general, un tipo casado y con 3 hijos. La esposa se enteró, hizo un escándalo monumental en las oficinas, le aventó pintura en la cara frente a todos los ingenieros. El vídeo se filtró en los chats de WhatsApp de toda la alta sociedad de Polanco. Tu papá está furioso porque la boda con el hijo del senador, obviamente, se canceló. Valeria no sale de su cuarto de la vergüenza, nadie quiere contratarla por el escándalo moral. Escuché el audio mientras preparaba un té verde en mi pequeño departamento japonés. No sentí la alegría explosiva ni las carcajadas malévolas que uno esperaría de una venganza cumplida. No hubo fuegos artificiales en mi corazón. Lo que sentí fue una extraña, fría y quirúrgica satisfacción. La rueda del universo había comenzado a girar, triturando la hipocresía sobre la que ellos habían construido su pedestal. La perfección que Patricia tanto presumía se estaba agrietando, pudriéndose desde el núcleo. Ellos creyeron que al extirparme de la familia asegurarían un legado impoluto. ¡Qué irónico! Papá está insoportable, continuaba Camila en otro mensaje semanas después. Sus restaurantes están perdiendo clientes. Rodrigo, tu queridísimo hermano abogado, está gastando una fortuna en los casinos de Las Vegas, diciendo que es por networking, pero todos sabemos que tiene un problema con las apuestas. Patricia intenta tapar el sol con un dedo comprando más joyas para aparentar que todo está bien. Dejé mi celular sobre la mesa y miré por la ventana hacia el horizonte iluminado de Tokio. Mientras la familia que me había despojado de mi herencia comenzaba a ahogarse lentamente en sus propios vicios y mentiras. Yo acababa de firmar un contrato para distribuir cerámicas en 3 galerías de arte en Berlín. El karma es un juez paciente, silencioso y absolutamente letal. No necesita que levantes un dedo, solo necesitas sentarte y observar cómo los monstruos se devoran a sí mismos. Marzo de 2020. El mundo entero se detuvo de golpe. La pandemia de COVID-19 barrió el planeta como una ola invisible y devastadora, paralizando ciudades, destruyendo economías y encerrando a la humanidad entera en sus casas. Las calles de Tokio, habitualmente un torrente interminable de luces, pasos y voces, se vaciaron de la noche a la mañana. Un silencio fantasmagórico y opresivo cubrió la ciudad. En las noticias, las cifras de contagios y muertes subían vertiginosamente, y el pánico se respiraba en el aire. Las tiendas físicas, las galerías de arte y las boutiques en los grandes bulevares de Europa y Asia cerraron sus puertas indefinidamente. Para el 90% de los negocios, fue el inicio del fin. Pero para mí, fue el momento en que mi preparación colisionó con la oportunidad histórica. Mientras los dueños de tiendas tradicionales entraban en pánico, viendo cómo sus inventarios se empolvaban en estantes detrás de cortinas metálicas bajadas, mi operación ya era 100% digital y remota. No tenía costosos locales comerciales que mantener, ni una burocracia corporativa pesada. Estaba acostumbrada a operar desde las sombras de la red. En cuestión de días, reorienté toda mi estrategia de marketing.
Sabía que la gente, encerrada en sus casas, ansiaba belleza, comodidad y una conexión con el mundo exterior. Comencé a vender kits de tranquilidad que incluían tazas de cerámica artesanal, tés importados, velas de soja con esencias orientales y pañuelos de seda suaves para el confinamiento. El resultado fue un estallido fenomenal. Mis ventas se cuadruplicaron en el primer trimestre de la pandemia. Las personas hacían pedidos masivos desde España, Estados Unidos y Sudamérica. Contraté, de manera remota, a decenas de artesanos japoneses que habían perdido sus ingresos habituales por la caída del turismo, dándoles un salvavidas económico. Mientras el mundo se desmoronaba, mi imperio digital florecía en medio del caos. Y del otro lado del Océano Pacífico, en la lujosa zona de Polanco en la Ciudad de México, el karma ejecutaba su obra maestra con una precisión aterradora. Vale, esto es un desastre total, me contó Camila a través de una nota de voz, su tono mezclando preocupación y un asombro casi morboso. Tu papá se volvió loco de soberbia. Cuando el gobierno ordenó el cierre de los restaurantes, todos los dueños de la competencia implementaron servicios de entrega a domicilio y ventas por aplicaciones. Pero don Arturo se negó rotundamente. Dijo, gritando en la sala de la casa, que sus platillos eran alta cocina de etiqueta, que jamás permitiría que su obra maestra culinaria viajara en cajas de cartón en la parte trasera de una motocicleta. Su orgullo fue más grande que su sentido de supervivencia. Esa maldita soberbia le costó todo. Sin ingresos y con rentas estratosféricas que pagar en las zonas más exclusivas de la capital, los restaurantes de don Arturo comenzaron a sangrar dinero a un ritmo insostenible. En menos de 6 meses, el banco ejecutó las hipotecas de los 3 locales principales. El gran imperio gastronómico de la familia se redujo a cenizas. Pero la tragedia apenas comenzaba para ellos. Rodrigo está acabado, me actualizó Camila unas semanas después. Resulta que en su desesperación por mantener su estilo de vida de lujos y apuestas clandestinas, aceptó sobornos para alterar pruebas y falsificar documentos en un caso civil muy grande. El Colegio de Abogados hizo una investigación express. Lo encontraron culpable. Le retiraron la licencia de abogado por al menos 2 años y se salvó de ir a la cárcel solo porque Patricia vendió sus relojes Cartier, sus collares de perlas y hasta los muebles antiguos de la sala para pagarle bajo la mesa al juez y silenciar el asunto. Escuchar aquello me produjo escalofríos, no de lástima, sino de reverencia ante la justicia poética del universo. El futuro abogado implacable, la gran esperanza de la familia, el hijo perfecto con el que me comparaban hasta hacerme sentir que yo era basura, resultó ser un delincuente de cuello blanco barato. Patricia, la mujer que se paseaba por Tokio con bolsos de diseñador y me miraba con asco, ahora estaba empeñando sus joyas en casas de préstamos oscuras en el centro de la ciudad para evitar que su hijo durmiera tras las rejas. Estaban atrapados en su propia casa, ahogándose en deudas, mirándose las caras, culpándose los unos a los otros, mientras el mundo que conocían desaparecía. La bancarrota total había tocado a su puerta, no solo financiera, sino moral. Me alegra muchísimo que estén recibiendo su merecido. El niño prodigio es un criminal y la malvada madrastra está arruinando su falsa vida. Es tan satisfactorio ver cómo estos monstruos se autodestruyen. ¿Acaso no les encanta cuando el karma les da una lección tan dura? A mediados de 2021, con la pandemia aún moldeando la nueva normalidad, mi empresa, bautizada como Kintsugi Global, en honor al arte japonés de reparar cerámica rota con oro, demostrando que las cicatrices te hacen más valiosa, había alcanzado un límite en su crecimiento orgánico. Necesitaba inyección de capital para escalar la logística de envíos internacionales y abrir bodegas estratégicas en América y Europa. Asistí a una cumbre global de inversionistas y emprendedores que, debido a las restricciones, se realizó completamente en un entorno de realidad virtual. Fue allí donde el destino puso en mi camino a Madame Kim, una magnate y multimillonaria surcoreana conocida por su ojo clínico para detectar empresas con potencial disruptivo y su carácter implacable en las salas de juntas. Logré conseguir una reunión virtual privada de exactamente 10 minutos con ella. Su avatar en la pantalla me miraba con frialdad. Hablé durante 7 minutos sobre proyecciones, márgenes de ganancia,
costos de adquisición de clientes y retención logística. Mostré números impecables, gráficas ascendentes y un modelo de negocio a prueba de crisis globales. Madame Kim me escuchó sin cambiar la expresión. Cuando terminé, hubo un silencio pesado. Sus números son buenos, señorita Valentina. Muy buenos, dijo Madame Kim, con un acento marcado pero un español perfecto que había aprendido en sus años de negocios en Sudamérica. Pero el mercado del comercio electrónico está saturado. Hay cientos de empresas haciendo lo que usted hace. ¿Por qué debería invertir millones en usted? ¿Qué tiene usted que no tenga un joven graduado de Harvard con un plan de negocios idéntico? La pregunta era una trampa. No buscaba una respuesta técnica. Apagué la presentación en la pantalla, miré directamente a la cámara web y decidí apostarlo todo a la única verdad absoluta de mi vida. Porque yo sé lo que es el hambre real, Madame Kim, respondí, mi voz serena pero cargada de una gravedad que hizo eco en el silencio digital. Hace 5 años, fui abandonada por mi propia familia en una calle de Tokio. Me dejaron literalmente con la ropa que llevaba puesta y un solo billete de $100, a 11.000 kilómetros de mi hogar. Dormí en escaleras de piedra bajo la lluvia, limpié inodoros con las manos sangrando e hice negocios desde la basura de un hostal para no morir de inanición. El graduado de Harvard se paralizará en la primera recesión económica severa, porque solo conoce la teoría de la derrota. Yo he sobrevivido al fondo del abismo absoluto. Si usted invierte en mí, le garantizo que esta empresa no colapsará jamás, porque rendirme simplemente no está en mi código genético. Madame Kim no parpadeó durante varios segundos. Luego, una lenta y genuina sonrisa iluminó su rostro. Alguien que ha sobrevivido a las calles de Asia sin dinero y sin idioma, y logra construir esto, es un animal de negocios al que quiero en mi corral, sentenció. A la semana siguiente, firmamos los contratos. Madame Kim inyectó el equivalente a 7 millones de pesos mexicanos, unos $350,000, a cambio del 25% de las acciones de Kintsugi Global. Esa inyección de capital fue el combustible de cohete que necesitaba. En menos de 12 meses, la expansión fue titánica. Contraté a un equipo de desarrollo tecnológico de primer nivel. Abrimos oficinas formales y elegantes en el distrito financiero de Roppongi en Tokio, en el corazón de Seúl, y una sucursal operativa en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México para gestionar la demanda en toda América Latina. Nuestras líneas de productos se multiplicaron. Ya no solo vendíamos decoración, sino textiles de lujo ético, joyería fina de diseño exclusivo y productos de bienestar emocional. Mis ingresos anuales superaron los $4 millones. Pasé de ser la joven que temblaba de frío en un santuario sintoísta a ser la CEO y accionista mayoritaria de una empresa multinacional con más de 200 empleados directos e indirectos. Vestía trajes a la medida. Asistía a cenas de negocios con embajadores y vivía en un espectacular penthouse con ventanales de piso a techo que dominaban la bahía de Tokio, un lugar donde el lujo era silencioso y mi paz mental inquebrantable. Yo era dueña de mi destino. 8 años. Ese fue el tiempo exacto que le tomó a la desesperación ahogar por completo el orgullo de quienes me tiraron a la basura. A principios de 2024, el silencio sepulcral que había mantenido con mi familia biológica comenzó a romperse con una insistencia patética. El primer indicio de su colapso total llegó a la bandeja de entrada de mi correo corporativo privado, aquel que solo usaba para asuntos de altísima dirección. Era un correo electrónico de don Arturo. El asunto decía, con una cursilería que me revolvió el estómago, hija mía, la sangre llama. Necesitamos hablar. Leí las líneas con el ceño fruncido. El texto estaba plagado de excusas baratas disfrazadas de arrepentimiento. Hablaba de cómo la vida los había golpeado injustamente, de cómo el destino había sido cruel con sus negocios y de cómo él siempre, en el fondo de su corazón, supo que yo era una mujer excepcional destinada a la grandeza. Concluía rogando que olvidáramos el pasado porque, después de todo, familia es familia, en las buenas y en las malas. Moví el correo directamente a la papelera de reciclaje sin contestar. No sentí rabia, sino un asco profundo. Días después, mi tía Carmen me llamó por teléfono, llorando histéricamente.
Valentina, por Dios santo, tienes que escucharlos, suplicaba mi tía, repitiendo el guión que seguramente Patricia le había obligado a recitar. Están en la ruina absoluta. A punto de perder la última propiedad que les queda, la casa de Polanco está embargada por el banco y a días de ser subastada. Patricia no deja de llamarme llorando, dice que cometió el error más grande de su vida y que daría lo que fuera por tu perdón. Saben que te ha ido bien, han visto artículos sobre ti en revistas de negocios internacionales, por favor, ayúdalos. Son tu sangre. Tía, respondí con una voz tan gélida que pareció congelar la línea telefónica a través del océano. Si me vuelves a llamar para abogar por ellos, perderás a tu sobrina para siempre. Cuando yo no tenía que comer, Patricia tenía mis millones en el banco. Déjalos que se hundan. Pero fue el siguiente acontecimiento lo que realmente alteró el rumbo de mi historia. Esa misma semana, recibí una videollamada de Camila. Al encender la cámara, vi su rostro iluminado, radiante de felicidad, y con las manos acariciando un vientre notoriamente abultado. «Vale. Vas a ser tía postiza», gritó emocionada, con lágrimas de alegría. «Tengo 7 meses. Es una niña, se llamará Sofía. Y adivina qué, mi agencia de marketing acaba de firmar un contrato anual con la cadena de supermercados más grande de México. Lo logré. Apliqué cada consejo, cada estrategia que me enseñaste en nuestras pláticas nocturnas. Me inspiraste, vale. Si tú pudiste contra el mundo entero, yo no iba a ser menos. Verla triunfar, verla crear vida y abrirse paso con esfuerzo honesto, ablandó algo dentro de mí. Camila había sido mi ancla, mi salvadora con aquellos 1.500 pesos enviados en mi momento de mayor desesperación. Ella era mi verdadera familia. Quiero que estés aquí para mi baby shower, y quiero que seas la madrina de Sofía, me pidió Camila con voz dulce. Sé que odias la idea de regresar a México, de respirar el mismo aire que ellos. Pero hazlo por mí, por favor. No por ellos. Cerré los ojos, respiré hondo y, al abrirlos, la decisión estaba tomada. Iré, Cami. Estaré ahí. Mientras apagaba la computadora en mi imponente oficina en Roppongi, miré el reloj. 8 años. Era tiempo. No regresaría como una fugitiva ni como la niña asustada que mendigaba amor. Regresaría como el monstruo corporativo e invencible que ellos mismos habían creado. Ordené a mi asistente personal que coordinara los permisos de vuelo para mi jet privado Bombardier Challenger 350. Era hora de cerrar el círculo y cortar las últimas cadenas podridas de mi pasado. La Ciudad de México me recibió con su caos habitual, pero esta vez, yo lo observaba desde la seguridad inexpugnable del asiento trasero de una camioneta blindada con chofer privado, escoltada por 2 agentes de seguridad. Había programado el encuentro para el mediodía en uno de los salones privados más exclusivos del Hotel St. Regis, con vistas a la glorieta de la Diana Cazadora. Les había enviado a través de mis abogados una fría citación, dejando claro que tendrían exactamente 30 minutos de mi tiempo. Llegué deliberadamente 10 minutos tarde. El juego de poder comienza desde el momento en que obligas al otro a esperarte. Vestía un traje sastre de lana fría color marfil de un diseñador italiano exclusivo, zapatos de aguja que resonaban con autoridad en el mármol del pasillo y en el bolsillo interior de mi blazer, latía el objeto más valioso que poseía. Cuando las dobles puertas de caoba del salón se abrieron por uno de los meseros de guantes blancos, el olor a desesperación casi podía palparse en el aire. La imagen que encontré frente a mí era patética, una sombra distorsionada y grotesca de la familia perfecta, que alguna vez me aterrorizó. Don Arturo estaba irreconocible. Había perdido al menos 15 kilos, la piel de su rostro, antes tensa por el botox y el orgullo, ahora colgaba flácida, surcada de arrugas profundas y manchas de estrés. Sus hombros, siempre erguidos como los de un general, estaban encorvados en una postura de derrota absoluta. Patricia, la elegante y despiadada madrastra, era un poema de decadencia. Llevaba un vestido que, aunque limpio, evidenciaba haber sido comprado en liquidación de una tienda departamental barata. Intentó compensar su caída en desgracia con capas gruesas de maquillaje, pero el rubor excesivo solo acentuaba el miedo feroz en sus ojos.
Valeria y Rodrigo estaban sentados en las esquinas de la mesa, pálidos, demacrados, incapaces siquiera de sostener mi mirada. Eran escombros humanos. El silencio se extendió como un abismo helado mientras tomaba asiento en la cabecera de la enorme mesa, rectangular de cristal. «Te ves extraordinariamente bien, Valentina», aventuró Patricia, con una voz temblorosa, intentando forzar una sonrisa conciliadora que parecía una mueca de dolor. «Estoy exactamente donde debo estar, Patricia», respondí, sin una pizca de emoción en la voz. Mi tono era clínico. Miré el reloj de oro blanco en mi muñeca. «Tienen 25 minutos. No me hagan perder el tiempo con nostalgias falsas». Mi padre se aclaró la garganta, intentando adoptar esa vieja y autoritaria postura de hombre de negocios, fallando miserablemente. Sus manos, apoyadas en la mesa, temblaban ligeramente. «Hija. Valentina. Han pasado muchos años. He reflexionado en mis noches de insomnio. Reconozco que cometimos errores de juicio muy graves en el pasado», comenzó, eligiendo cada palabra con pinzas. «¿Errores de juicio?», lo interrumpí de tajo. Mi voz cortó el aire como un látigo. Curioso eufemismo para describir cómo abandonaron a su propia hija en un continente desconocido, sin pasaporte, sin dinero y sin poder hablar el idioma, esperando que terminara prostituyéndome, en la cárcel o muerta en un callejón. Rodrigo intervino con una risa nerviosa, pasándose la mano sudorosa por el cabello ralo. «Vamos, vale, todos cometemos locuras. Míralo desde otra perspectiva, gracias a esa experiencia, te hiciste fuerte. Mira hasta dónde has llegado. Todo este imperio que construiste, de alguna manera loca, la estrategia de papá funcionó, ¿no?». La audacia de su mediocridad me repugnó. «La claridad que siento en este momento es absoluta», dije, inclinándome hacia adelante, apoyando los codos en el cristal frío. «Mi imperio no funcionó porque ustedes me tiraran a la basura, Rodrigo. Mi imperio floreció porque yo decidí aplastar la adversidad a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Mientras tú perdías tu licencia falsificando firmas y Valeria destruía familias por acostarse con su jefe, yo daba empleo a miles de personas en medio de una crisis sanitaria mundial. Nunca se atrevan a intentar robar el crédito de mis... Misericordia». La palabra flotó en el aire del salón como una broma macabra. Miré los ojos suplicantes de mi padre, luego la mirada codiciosa e implorante de Patricia. Ellos realmente creían que los lazos de sangre borrarían las cicatrices del alma. Una risa seca, fría y carente de toda alegría escapó de mi garganta. Abrí el fino maletín de cuero italiano que descansaba a mis pies y saqué una elegante carpeta azul marino. La dejé caer con un ruido sordo en el centro de la mesa. «¿Socia mayoritaria?». «Misericordia», repetí, saboreando el veneno en mis palabras. «Hablemos de negocios entonces, don Arturo. Y hablemos de robos». Deslicé la carpeta hacia él. Con manos temblorosas, mi padre la abrió. Patricia alargó el cuello para ver el contenido. Eran estados de cuenta bancarios, certificados notariados y registros de transferencias internacionales del Banco de México que mis abogados investigadores privados habían recopilado meticulosamente meses atrás. «¿Reconoces esos números, Patricia?», le pregunté, clavando mis ojos en ella. El rostro de mi madrastra perdió cualquier rastro de color, volviéndose del tono de la ceniza vieja. Sus labios comenzaron a temblar. El 14 de mayo de 2016, mientras yo volaba en clase turista hacia el matadero que ustedes habían preparado, tú, Patricia, utilizando un poder notarial fraudulento que me obligaste a firmar bajo engaños sobre un seguro médico, vaciaste la cuenta bancaria secreta que mi difunta madre me dejó como herencia. Robaste mi futuro. Robaste hasta el último centavo que mi madre juntó para protegerme de víboras como tú. Don Arturo giró la cabeza hacia Patricia, con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué es esto, Patricia? ¿Tú le robaste su dinero?, balbuceó, su voz resquebrajándose. Aparentemente, él había sido el artífice del abandono físico, pero ella había operado el robo maestro a sus espaldas para quedarse con el botín íntegro.
Fue para la familia, Arturo, o chilló Patricia, estallando en lágrimas histéricas, acorralada como una rata. Fue para tapar las deudas de Rodrigo que tú no querías pagar. Tú me dijiste que ella no merecía nada. El espectáculo de ellos despedazándose mutuamente frente a mis ojos era patético. El gran patriarca y su esposa trofeo, destruidos, expuestos en toda su miseria moral. Valeria lloraba tapándose el rostro, Rodrigo miraba al vacío con terror absoluto. Me levanté despacio, abotonando mi chaqueta, irradiando una autoridad aplastante. Metí la mano en el bolsillo interior y saqué aquel objeto arrugado, doblado y gastado por el tiempo. Lo desdoblé lentamente. Era el billete de $100 estadounidenses. El mismo billete manchado de polvo japonés que Patricia había arrojado sobre el charco sucio de Shibuya 8 años atrás. Lo sostuve en alto frente a sus rostros estupefactos. Este es el billete exacto que me tiraron a la cara cuando me dejaron sola en el fin del mundo, dije, y mi voz era ahora un murmullo letal, tan silencioso y mortal como una hoja afilada. Lo guardé durante 8 años, pegado a mi pecho, como un recordatorio constante de que mi valor jamás volvería a ser definido por basura como ustedes. Caminé hacia la cabecera de la mesa y arrojé el billete. Cayó suavemente sobre el cristal, deslizándose hasta detenerse justo frente a las manos temblorosas de don Arturo. Hace 8 años, este billete representó mi condena a muerte y, según ustedes, era el precio exacto de mi vida. Me suplicaron 2 millones de pesos hoy. Pues bien, esta es mi contraoferta, declaré con gélida satisfacción. Para mí, la suma de todos ustedes juntos jamás valdrá un solo centavo más que estos $100. Pueden quedarse con él. Es la última limosna que obtendrán de mí. Úsenlo para comprar una caja de cartón en la que dormir el viernes cuando los echen a la calle. Valentina, por el amor de Dios, te lo suplico, gritó Patricia, arrastrándose casi de rodillas hacia mí, suplicando. ¿Nos van a destruir? Iremos a la cárcel. La cárcel es demasiado buena para ti y ladrona, le respondí, apartándome para no ser tocada por sus manos sucias. Tengo suficientes pruebas en esa carpeta para meterte a un penal de máxima seguridad por fraude agravado. Pero no lo haré. Porque verte vivir en la miseria, hundida en el fango que tú misma creaste, es un castigo mucho más exquisito. Di media vuelta y me dirigí a las puertas dobles. Mi escolta personal las abrió de par en par. Antes de salir, giré la cabeza por encima del hombro por última vez. Por cierto, el ruido que escuchan arriba no es el viento. Es mi helicóptero privado que me está esperando en el helipuerto del techo. Disfruten el resto de sus vidas arrastrándose en el lodo. No esperé una respuesta. Caminé por el pasillo del hotel, sintiendo que una roca de 1000 toneladas se desprendía de mi pecho con cada paso. Atrás quedaban los sollozos, los gritos de reproche entre ellos y el sonido de una familia pudriéndose desde adentro. Han pasado 7 meses desde aquella confrontación en el lujoso salón del St. Regis. 7 meses desde que sepulté definitivamente a los fantasmas de mi pasado bajo el peso aplastante de su propio fracaso. Yo regresé a Tokio casi inmediatamente después del emotivo y hermoso bautizo de la pequeña Sofía, dejando instrucciones estrictas a mis abogados en México de bloquear cualquier intento de comunicación por parte de ellos. Sin embargo, tía Carmen y Camila, quienes ahora dirigen la próspera agencia de marketing aliada a mi empresa en Latinoamérica, me mantienen informada de la espiral descendente en la que se ha precipitado la escoria que alguna vez llamé familia. Las noticias llegan como pequeños reportes forenses de un accidente inevitable. El desahucio fue brutal. 3 días después de nuestra reunión, el banco llegó escoltado por la policía a la mansión de Polanco. Fueron desalojados a la calle frente a la mirada atónita y chismosa de todos sus vecinos millonarios, quienes grabaron el momento con sus teléfonos. Todo lo que don Arturo amaba, las apariencias, el prestigio, el estatus, fue triturado en la plaza pública. Pero la miseria saca a la luz la verdadera naturaleza de las bestias. Patricia no soportó vivir en la pobreza. 2 semanas después del desalojo, abandonó a mi padre en medio de la noche. Robó el poco efectivo que les quedaba y huyó a Cancún con un hombre más joven, un supuesto empresario del sector inmobiliario.
Pero la justicia divina tiene un sentido del humor impecable. El empresario resultó ser un estafador que le robó hasta la última maleta y la dejó varada con una deuda monumental en un hotel de paso. La última vez que alguien supo de la gran señora Patricia, la mujer que usaba diamantes y me escupía desprecio, estaba trabajando en la cocina de una fonda de mala muerte en un barrio peligroso de la periferia, lavando platos llenos de cochambre 12 horas al día, con las manos deformadas por el reumatismo. Exactamente el mismo infierno al que ella me condenó en Japón. El destino de mis ilustres hermanastros no fue mejor. Rodrigo, desesperado por conseguir dinero para sus vicios, se involucró con usureros del bajo mundo y carteles de apuestas clandestinas. Camila me contó, horrorizada, que hace un mes fue encontrado en un callejón oscuro con ambas piernas fracturadas a batazos por no pagar sus deudas. Ahora vive postrado en una silla de ruedas en un hospital público de quinta categoría, rogando que nadie recuerde que alguna vez fue el abogado de oro. Valeria, la ingeniera perfecta, sufrió el castigo más crudo para su enorme vanidad. Nadie en el sector corporativo quiso contratar a la protagonista del escándalo de infidelidad más sonado del gremio. Sin la fortuna de don Arturo para respaldarla, terminó aceptando turnos nocturnos como mesera en un bar de mala muerte, aguantando humillaciones de borrachos. Está embarazada, completamente sola, y el padre de la criatura se negó a reconocer su responsabilidad y huyó del país. El ciclo de soledad se repitió en su propia carne, pero sin mi fuerza de voluntad para salir del hoyo. ¿Y don Arturo? El gran patriarca arrogante. Perdió la cordura junto con su fortuna. Hoy alquila un cuarto diminuto, con filtraciones de humedad y paredes desconchadas en una colonia olvidada al oriente de la ciudad. Sobrevive con la pensión mínima del gobierno que apenas le alcanza para comer frijoles y pan viejo. Los vecinos dicen que, por las tardes, se sienta en una silla de plástico rota frente a la calle, mirando el vacío con ojos lejanos, y repite constantemente el nombre Valentina. Valentina, como un fantasma atormentado en su propio purgatorio terrenal. Escuchar todo esto no me produce alegría, ni celebro con champán sus desgracias. Para mí es, simplemente, la observación científica de una ley física: la gravedad moral existe. Cosechas exactamente lo que siembras. Sembraron traición, maldad y avaricia profunda, hoy, tragan cenizas hasta ahogarse. Esta mañana, el sol se elevó deslumbrante sobre el océano Pacífico, bañando mi penthouse en Tokio con una luz cálida y dorada. Hoy, mi imperio no solo es una empresa rentable, es un testamento vivo de resiliencia. Kintsugi Global cuenta ahora con 250 empleados en 4 continentes. He implementado programas de becas para mujeres artesanas en estado de vulnerabilidad extrema en América Latina y Asia. Mi venganza real y absoluta no fue destruirlos a ellos, fue tener un éxito tan desmesurado y brutal que sus nombres se borraran de mi existencia. Ayer, finalicé los trámites legales para transferirle a Camila el 5% de las acciones globales de la compañía. Para ella es un regalo que le asegura a su hija Sofía un futuro donde nunca tendrá que preocuparse por el dinero. Para mí, es el pago de una deuda de honor. Aquellos 1.500 pesos que ella me envió con amor genuino cuando yo no era nadie, se han convertido en un fideicomiso multimillonario. Las buenas acciones, igual que las malas, se multiplican con el tiempo. Estoy de pie frente al inmenso ventanal, con una taza de café recién hecho humeando en mis manos. Detrás de mí, escucho los pasos suaves de Alejandro. Un hombre extraordinario, un arquitecto al que no le importan mis cuentas bancarias, sino el sonido de mi risa. Un hombre que me conoció cuando yo ya estaba entera y que me ama con una devoción pacífica, profunda, sin condiciones ni exigencias corporativas. Sentir sus brazos rodeando mi cintura mientras ambos miramos los rascacielos de Tokio es la verdadera definición de victoria. Antes de dar un sorbo a mi café, desvío la mirada hacia la pared principal de mi oficina privada dentro de la casa. Allí, protegido por un cristal blindado e iluminado sutilmente, descansa el viejo y arrugado billete de $100 estadounidenses. No es un amuleto de rencor, ni un recordatorio del dolor. Ese pedazo de papel enmarcado es mi medalla de honor en la guerra de la vida. Es el comprobante de que mi valor lo determino únicamente yo, a través del sudor de mi frente y la nobleza de mi espíritu. Atrás quedó la niña humillada en Polanco.
Atrás quedó la mendiga temblando en los callejones de Shibuya. Ellos pensaron que estaban deshaciéndose de una molestia. Creyeron que al cortarme las alas me verían arrastrarme suplicando por migajas en el fango de su arrogancia. Pero cometieron el error más estúpido y letal que un depredador puede cometer. Subestimaron el fuego que arde dentro de un corazón roto que se niega a morir. Me sonrío a mí misma, apretando la taza de café mientras el sol ilumina mi rostro y el mundo entero parece pequeño bajo mis pies. Me asomo al infinito, plena, rica, amada y absolutamente invencible. Ellos me arrojaron a los lobos esperando que me devoraran, y yo regresé liderando la manada. Vaya, solo leerlo fue agotador. Pero, sinceramente, qué jugada maestra de Valentina. Es 100 veces mejor mujer de lo que Patricia jamás podría ser. Ese padre. Don Arturo es la excusa más patética de ser humano que he visto en mi vida. Juzgaba a todos por su dinero, y en cuanto se le vació la cartera, se convirtió en nada. Dejó que su esposa tóxica robara el dinero de su difunta exesposa, y abandonara a su propia sangre en un callejón de Tokio. Se merecen cada segundo de la miserable vida que llevan ahora. No siento ni un ápice de lástima por ellos. Sembraron pura maldad y ahora se ahogan en las cenizas. Bien por ella por irse y dejar ese billete de $100. Eso sí que es karma. El usuario Trovabay 123 dice: no eres el culpable, devolver ese billete de $100 fue pura poesía, pero creo que ni siquiera deberías haberles dedicado tiempo. Mira Trovabay 123, te entiendo, normalmente diría que los ignores, pero enfrentarlos en esa lujosa suite de hotel vestida con un traje italiano a medida. Eso era completamente necesario. Necesitaba mirarlos fijamente a los ojos y mostrarles exactamente lo que habían tirado. No se trataba del dinero, se trataba de poder y de cerrar esa puerta para siempre. El usuario Family First 88 dice: todos son unos imbéciles aquí, sí, sus padres eran horribles, pero dejar a tu padre muriéndose de hambre en una habitación destartalada cuando eres multimillonaria es simplemente cruel. 2 errores no hacen un acierto. ¿Estás bromeando, Family First 88? ¿Acaso leímos la misma historia? Literalmente la dejaron morir de hambre en Asia, víctima de la trata de personas. ¿2 errores? Ella no hizo nada malo. Simplemente se negó a ser su cajero automático después de que le robaran su herencia. No puedes exigir lealtad a alguien a quien trataste como basura. Valentina no les debe absolutamente nada, cero, nada. Ella es una reina y ellos están exactamente donde deben estar.